el segundo empujón a esta presentación, ¿no? En esta primera parte que hemos visto antes, recordáis, hemos tratado de entrar en el corazón de lo que implica esa identidad laical, pero vista en esa perspectiva de consagración, que ponen en evidencia tanto Pedro Poveda como la misma Teresa de Jesús, y desde lo que es el sentido que se ha recuperado de lo que verdaderamente implica la consagración, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, no la consagración del Antiguo Testamento, y donde ya adquiere una dimensión totalmente diferente, en la que estamos todos implicados, en nuestra condición laical, en nuestra condición bautismal, en nuestra condición de seguidores de Cristo en definitiva. Y ahora lo vamos a ver eh, desde otra perspectiva, si queremos, sacramental, aunque no me gusta usar esa palabra porque también es otra de las palabras que tenemos muy condicionadas en el lenguaje eclesial y clerical, ¿no? Donde prácticamente el sacramento, por desgracia, muchas veces lo hemos reducido a un rito y a un rito necesario para pertenecer a una institución, cuando el sacramento en la Iglesia tiene un significado totalmente diferente. No es un rito para pertenecer, sino un sello de identidad que se nos regala para potenciar en nosotros lo que ya somos. Al ejemplo, diríamos, de cómo las primeras comunidades cristianas son también capaces de leer y de interpretar el bautismo de Jesús, algo que creaba mucho conflicto, ¿no? Porque la tendencia era, es que el bautismo es para liberarnos del pecado, sobre todo del pecado ese original, ¿no? Y nos hemos quedado casi como que el pecado es un lavado de lejías, ya, y se nos ha olvidado todo lo demás. Bueno, vamos a tratar de entrar en esa perspectiva, vamos a seguir viendo, compartiendo, diríamos, este PowerPoint, ¿no? Bueno, concluíamos el momento anterior pues con esa serie de afirmaciones, ¿no? De lo que implica y viene a significar centrar la mirada en la identidad, rescatándonos, podríamos decir, ¿no? Desde esa percepción de lo que es la consagración como un don, con todo lo que implica como proceso de hacernos conscientes, como de ahí emana y nace también nuestra vida, nuestra misión y esa participación de la vida y del ser de Dios. Pero fijaos, ¿no? Y esto es algo que siempre me gusta poner el acento, sobre todo cuando tengo que hablar del libro de las moradas de Santa Teresa de Jesús. Un libro que aparentemente pues diríamos, de los grandes clásicos de la vida espiritual y mística de la Iglesia. En primer lugar, porque es una de las obras más completas que abarca todo el proceso del camino espiritual y al mismo tiempo nos presenta toda una dinámica experiencial y sistemática. Diríamos, no hay muchos libros que presenten, diríamos, desde esa perspectiva todo lo que es el proceso espiritual. De tal manera que las moradas con el cántico espiritual de Juan de la Cruz serían como los dos grandes mapas conceptuales y existenciales del proceso espiritual. Y en esto coinciden tanto Teresa como Juan. Cuando pasan a describir la plenitud de todo este proceso y de todo este camino, que luego durante los siglos se nos ha transmitido también como una cuestión de élites, y la mística todavía en la Iglesia sigue tratándose como una cuestión de élites o de personas raras, ¿no? O de algo no necesario y sin importancia.
¿Por qué? Porque no se ha entendido bien el proceso del Cristo, ni se ha entendido bien el proceso de los místicos, que no pretenden llegar a una élite espiritual, sino que su verdadero proyecto es llevar a la persona al desarrollo en plenitud de su identidad y de su vocación, de su humanidad, si queremos, ¿no? De hecho, algo os decía, ¿no? El otro día, ¿no? De que las moradas del castillo interior, como todo camino auténticamente místico, no es otra cosa sino el proceso de desarrollo de aquello que ya somos. De tal manera que nuestra condición de consagrados y bautizados exige, para que eso lo podamos vivir en plenitud, un proceso de vida espiritual y mística. Porque de otra manera se nos queda todo eso en el aire. Se nos queda como ideas, como conceptos, pero que no asimilamos, que no integramos y que no personificamos. Y por lo tanto se queda perdido. Fijaos, algo que ya os insinuaba el otro día y que es bueno repetir ahora para que entendamos hacia dónde nos quiere llevar Teresa. Cuando ella habla del castillo, es decir, el espacio donde va a acontecer todo lo que nos va a relatar, no es un espacio ajeno a la persona humana, es la misma persona. Es decir, todo el proceso de transformación, todo el proceso de encuentro y unión con Dios, todo el proceso de despertar y de conciencia, no sucede fuera de la persona, sino dentro de la persona. Ya el hecho de empezar Teresa, no, es que aquí, ¿de qué vamos a hablar? De que el alma es como un castillo todo de diamante o de muy claro cristal, donde habita Dios y donde está lo más hermoso que podemos nunca llegar a alcanzar y a descubrir. ¿Por qué? Porque si Dios habita en ti, el paraíso está en ti. Y por lo tanto, donde te vas a encontrar con lo más grande que puedes llegar a descubrir. Y donde ya puedes anticipar y vivir la plenitud de tu humanidad y de tu divinidad, podríamos decir. Es decir, estamos hablando de un proceso de humanización, de interiorización, si queremos, y por lo tanto de realización del individuo humano en la totalidad de su ser. Es decir, y esto va a ser muy importante también para que entendamos el verdadero dinamismo que implica y significa el bautismo, por ejemplo, como sacramento, que va mucho más allá de a veces toda esa sacramentología y ritualismo que parece que nos los han alejado, los han quitado de la mano. Y lo que pretende Teresa, que esto es algo también muy importante, cuando nos acompaña en el camino espiritual, en el camino de la oración, en el camino del conocimiento de nosotros mismos, es ofrecernos una guía orientativa del camino, no una guía absolutista del camino. Teresa empezará y acabará diciendo que, no penséis que solo hay 7 moradas, hay muchas, hay muchas. Y cada uno va a tener que descubrir las suyas, porque cada uno tiene un universo infinito en el que se puede adentrar, pero cada uno tiene que adentrarse. Y por lo tanto, esa llamada a, como leíamos el otro día, si recordáis, ¿no? En el fondo, Teresa, después de presentarnos la imagen de lo que somos, nos presenta cuál es el problema de la humanidad. El verdadero problema, el verdadero pecado del ser humano es la ignorancia. La ignorancia de lo que somos y de lo que llevamos dentro. Y como no nos conocemos, no valoramos y no apreciamos la dignidad, la grandeza, la belleza, la hermosura. Y no podemos valorar ni reconocer
la belleza, la hermosura o la grandeza de nosotros. Digamos, es el planteamiento, ¿no?, en el que nos adentra Teresa, ¿no? Y por tanto, y esto es algo también muy importante en toda la dinámica del camino espiritual que nos plantean los místicos, lo que ellos pretenden es potenciar, eh, podríamos decir redundantemente hablando, potenciar la potencialidad de la que somos capaces. Y diríamos, operacionalmente hablando, potenciar en nosotros la motivación necesaria para adentrarnos en este camino de descubrimiento y de revalorización de nosotros mismos, de fundamentación de una auténtica autoestima espiritual y teologal. Por eso recordamos, empieza el castillo diciendo, y es un alma toda de diamante, que participa de la misma hermosura de Dios, imagen y semejanza de Dios, habitada de Dios, que no hay cosa más bella con que uno pueda comparar la hermosura, belleza que cada uno lleva dentro. Es decir, potenciar la motivación existencial. Porque para Teresa los principios lógicos son los más sabios. Nadie puede dar lo que no tiene. Y no podemos entregarnos a los otros si entonces no descubrimos que tenemos un potencial para entregar. Por eso la importancia de descubrir esa perspectiva, ¿no? Y a partir de ahí ella traza todo el camino. El otro día pudimos hablar del conocimiento de sí y de la importancia que tiene ese conocimiento de sí en el proceso de la oración. Es decir, no es una oración que no pase necesariamente por la persona, ¿no? Bueno, en eso no vamos a entrar porque ahora no es el objetivo, ¿no? Y luego pues ya presentan las otras moradas, Teresa, pues todo ese proceso cuando uno se va adentrando ya más en la amistad, en la unión con Dios, y va usando esas imágenes del proceso hacia el matrimonio, ¿no? El enamoramiento, el desposorio, la unión, el matrimonio, para simbolizar ya la plenitud de ese amor, el matrimonio espiritual. Y nosotros nos vamos a ir a la séptima morada. Nos vamos a ir así. Y ahí vamos a centrar la mirada. ¿Por qué? Precisamente porque hacia ahí caminamos. Pero no tanto para que admiremos, ¡uf, qué belleza lo que parece que hay arriba del monte! Pero yo no voy a subir a ese monte. Está muy alto. No, es para que nos demos cuenta, no de que el monte está muy alto, sino de que ya estamos en el monte y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Vamos a ver. Y quiero empezar un poco haciendo uso de un símbolo que usa Teresa en las quintas moradas, cuando ya empieza la unión, ¿no? Es decir, ella hace uso de este simbolismo del gusano de seda, del gusano que tiene que morir, tiene que crear el capullo para morir y convertirse en mariposa. La mariposa como símbolo de la resurrección, podríamos decir, ¿no? Pero fijaos la fuerza de este simbolismo y de esta imagen que usa Teresa para que empecemos a entender y a comprender la condición del bautizado. O sea, el bautismo, por definición, no es una cosa, es un sacramento y un sacramento significa que realiza lo que significa. Algo que se nos ha olvidado. Quizás porque hemos recibido la mayoría del bautismo sin saber, sin habernos dado cuenta de ello. Y no nos han potenciado después el volver a reactivar en nosotros esa realidad sacramental.
¿Qué hace en nosotros el bautismo? En el fondo, usando un poco esta imagen de Teresa, el bautismo nos da el poder de la metamorfosis. Bueno, ya lo decía el Evangelio de San Juan, que era el gran poder que hemos recibido con la encarnación del Hijo de Dios. El poder ser hijos de Dios. Pero no es algo, y esto es muy importante entenderlo, la metamorfosis, yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es una capacidad natural inherente al proceso biológico de unos seres concretos. Decir que el ser humano tiene esa capacidad, es decir, que no es un proceso que dependa, como a veces se ha predicado casi exclusivamente, de que la gracia de Dios venga o no venga a mí, porque la gracia de Dios ya ha venido a mí. Ya por el hecho de que soy su imagen y semejanza, ya por el hecho de que Él se ha encarnado, pero también por el hecho que me confirma objetivamente que es así, que es el sacramento, el bautismo. Y por lo tanto, de lo que no cabe duda, y nadie podría tener que poner en duda dentro de la dinámica eclesiástica. Y esto se olvida que ya esa gracia la hemos recibido. Es decir, la potencialidad de transformar nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios ya la ha transformado. Luego volveremos sobre ello. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Que es imborrable, que no tiene vuelta atrás. Uno podrá renunciar, pero no tiene vuelta atrás. Dios te hace su hijo. Dios, Trinidad, toma posesión de ti, te consagra. Mueres al hombre viejo y renaces al hombre nuevo. Te conviertes en miembro de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Eso es irrevocable por parte de Dios. Yo puedo apostatar, pero Dios no. Dios no puede apostatar. Es decir, esa potencialidad metamórfica que sí implica el simbolismo forma parte de cada uno de nosotros. Es un don, sí, pero un don inherente ya a la persona. Es una potencialidad que podremos o no podremos desarrollar. Y es lo que viene a plantear aquí Teresa de Jesús. Tenemos la posibilidad de adentrarnos en ese proceso de renacimiento, pero además con una particularidad, que a mí se me da el poder de renacer, el poder de ser hijo de Dios. Que luego, pues el Evangelio de San Juan sigue profundizando con Nicodemo. Y si no vuelves a nacer de nuevo, no entras. ¿Qué implica todo eso? No es una realidad figurativa, sino una realidad que conlleva una realidad transformativa. Si ya por el bautismo he muerto al hombre viejo y he nacido al hombre nuevo, no solo porque me ha liberado del pecado original, que no sabemos todavía lo que es, ¿no? El haber comido una manzana. Pues, pero fijaros, si eso ya me lo ha dado el bautismo, quiere decir que no es una realidad que tengo que esperar que acontezca. Porque si no estaríamos diciendo que el bautismo no sirve para nada. Y ese es el problema, que a veces somos totalmente contradictorios en la Iglesia. Centramos toda la pastoral en los sacramentos y luego nos olvidamos de esos sacramentos y de lo que esos sacramentos han realizado ya en nosotros. Y no potenciamos la reactivación de esa capacidad que ya tenemos y que ya hemos recibido. ¿Quién es el gusanito para Teresa?
es la persona. Pero la persona en su manera de vivir condicionada a la tierra. La persona que vive arrastrada, que vive sumergida en tantas cosas que es incapaz de levantar el vuelo, de ver más allá, que está muy atada y condicionada a su ego. Dirá Teresa, muera ya este gusano. Gusano es mi ego, que quiere imponerse en todo y no me deja ser. Y ahí viene el reto de la gracia que ya quiere operar en nosotros, de esa metamorfosis inherente, que tengo la posibilidad de tejer el capullo, es decir, de crear ese espacio para que realmente el gusano se transforme y haga mío ese proceso de muerte y resurrección que ya me ha sido dado y regalado. Por eso hablamos de una metamorfosis, ¿no? Posible, ¿no? Y para Teresa, ese tejer el capullo es ese proceso que hemos hablado antes, del desasimiento, de empezar a vivir el amor. ¿Por qué? Porque el amor, en definitiva, es la ruptura con el ego. Es cuando yo salgo de mí, en dirección hacia los otros, hacia el otro. Ahí estoy construyendo, diríamos, ese ego, estoy construyendo, no, perdón, no ese ego, sino ese capullo donde el ego comienza a ir desapareciendo. Y por eso la importancia de ese proceso de autoconocimiento, de conciencia de sí, de que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Por qué? Porque me lleva a tomar conciencia de mi vida arrastrada, entre comillas, ¿no? De mi vida de gusano y de prepararme o disponerme para esa transformación que me abra al cambio. Y es ahí donde Teresa dice, pues todo el proceso de meditación, todo el proceso de ejercitarnos en el amor, etcétera, etcétera. Todas esas virtudes que hemos visto antes. En el fondo es potenciar en nosotros esa metamorfosis para que nuestra vida, diríamos, se transforme en lo que verdaderamente está llamada a ser. Pero no para algunos, sino para todos. Es la condición de todo bautizado, de todo laico. Es decir, ser mariposa, ser una persona iluminada, transformada por el amor, desde lo que veíamos y decíamos antes, ¿no? Ese amor, valor supremo antepuesto a la misma oración, ¿no? Ese abrirnos a la voluntad de Dios, esa humildad de la que hemos hablado también, ¿no? Saberse la más pequeña y servidora de todas, dice Teresa, ¿no? Y esa paz interior, que es la armonía del vuelo. Es decir, si ya hemos resucitado con Cristo, ¿por qué no vivimos como resucitados con Cristo? ¿O San Pablo nos está tomando el pelo? ¿O todas las teologías de la gracia y de los sacramentos también nos están tomando el pelo? ¿O el sacramento es o no es? Y si es, ¿por qué no lo potenciamos o reactivamos? Bueno, pero a eso hay que añadir pues, lo que Teresa nos va a decir ya, en las séptimas moradas, para que veamos que no solo ya estamos allí, o sea, porque esas moradas están dentro de mí, por lo tanto ya me pertenecen, ya forman parte de mi ser, aunque yo esté viviendo ajeno a esa realidad, pero ya por forman parte de mi ser. Eso quiere decir que estamos frente a una realidad posible, factible, ya realizada, pero en la que tengo que aprender a posicionarme para que haciéndome más consciente de aquello que soy, potencie y viva mi vida desde aquello que soy y me define.
Lo decíamos el otro día, ¿no? En relación con ese proceso del conocerse. Si yo centro solo la mirada en que soy pecador, en que soy miserable, en que no soy aceptado, en que no soy querido, entonces toda mi vida va a estar condicionada por dónde me posiciono dentro de mí mismo. Si me posiciono en esa otra realidad de belleza, de hermosura, de grandeza, que me define mi manera de posicionarme en el mundo frente a los otros, en mi tarea, en mi misión, en mi condición, va a estar potenciada desde esa realidad positiva. Y ahora posicionémonos en la séptima morada. Es decir, ciertamente sabemos que la aspiración, la meta, la unión con Dios, la santidad, la perfección, decimos. Pero ¿qué es la santidad y qué es la perfección? Yo creo que antes ya hemos visto lo que es la santidad. La santidad, al fin y al cabo, es tomar conciencia de mi condición de santo, de consagrado y de posicionarme desde ahí y vivir la vida desde ahí. Pero esto es para todos. Es lo que nos ha recordado el Concilio Vaticano II, ¿no? La santidad universal, a Dios gracias. Aunque no sé si estamos convencidos, ¿no? De que es una meta, sí, pero para todos. Pero ¿quién puede llegar o quién no puede llegar? No nos lo creemos del todo. No nos lo creemos. ¿Quién se cree de aquí que es santo? No, no hace falta que levante el dedo. Pero tendríamos que levantar las dos manos. No una, sino las dos. Si fuéramos realmente conscientes. Eso no quiere decir que somos perfectos en el sentido moralizante de la palabra. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Una razón muy simple. En las séptimas moradas, una de las primeras afirmaciones que hace Teresa al meternos en las séptimas moradas, le dice, bueno, ya hemos llegado a la plenitud, a la perfección, a la santidad. Pero dice y escribe, pero no creáis que por llegar aquí vais a estar libres de vuestra debilidad. Y no creáis que por llegar aquí vais a estar libres de cometer muchos errores y aún muchos pecados. Nuestra condición de, diríamos, de pobres y débiles se mantiene, porque forma parte de nuestra condición. O sea, la perfección, la meta, no es el perfeccionismo, sino aprender a vivir centrados en los valores que nos definen en Dios y desde Dios. Vamos a verlo muy simplemente, con otra anotación que hace Teresa, que esa sí que os la leo, que es la meta de todos, dice Teresa de Jesús. A ver, esto lo subrayo porque muchas veces dicen que los místicos son elitistas y ellos encierran. No, no. Teresa, fíjense lo que afirma, empezando las séptimas moradas. Pareceros a hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual, que no es posible quedar nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco lo tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Es imposible. Y así no os espantéis, no os asustéis de lo que está dicho y se dijere, porque es una cifra de lo que hay que contar de Dios. Harta misericordia nos hace que haya comunicado estas cosas a personas que las podamos venir a saber, para que mientras, fíjense, ¿cuál es el sentido de explicar todo esto según Teresa? Para que mientras más supiéramos que se comunica con las criaturas, más alabemos su grandeza
y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se deleita el Señor. Pues cada una de nosotras la tiene, dice Teresa. Si no, dice, el problema es que como no la apreciamos como merece criatura hecha a la imagen de Dios, así no entendemos los grandes secretos que están en ella. O sea, el problema no es que no lleguemos, es que no entendemos los secretos que están en ellas. Oye, dice, no dejamos de entrar aquí todas. Esto lo dice Teresa. Y es bueno subrayarlo porque hay otros que dicen que Teresa no lo dice, ¿no? O se olvidan de que lo dice Teresa y ponen todo esto como algo inalcanzable o algo que, bueno, qué bonito que llegó hasta allá, pero bueno, nos conformaremos con llegar a. ¿Por qué? Porque para Teresa Dios nos hace a todos y cada uno partícipes de todo su ser. O sea, Dios se entrega el todo, totalmente, a cada uno. No es una gracia dosificada, porque Dios no se puede dosificar. Dios se entrega y se entrega a Él. Por suerte ya la teología de la gracia hoy en día ya va orientándose en esa dirección, ¿no? Y rescatando esta perspectiva, ¿no? La gracia que es Dios aconteciendo en nosotros. No son cositas que Dios nos manda, ¿no? Sino es Dios que acontece en la persona. Y cuando Teresa inicia las moradas, dice que ese Dios que está aconteciendo en cada persona es Dios y el Dios entero. Y el Dios entero es que donde está Dios está el paraíso. Y donde está Dios está la Trinidad. Donde Dios está, está el cielo. Aconteciendo todo en nosotros. Pero bueno, lo que quería yo subrayar, ¿no? Y esto es para que lo veamos, ¿no? Desde esa clave bautismal. Fijaos, ¿cuáles son los valores que ya ha realizado en nosotros el bautismo? Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad me abraza, me hace suyo, me integra en su vida. No soy yo el que entra, es Dios el que me mete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y eso no tiene remedio. Eso no tiene remedio. Eso ya no se cura. Dejemos decir ya Padre, Hijo y Espíritu. Porque Dios no puede retirar sus dones. No puede. Otra cosa es que yo los abra y me aproveche de ellos. Otra cosa es que yo me quiera gozar de esos regalos. Eso ya es problema mío. Pero Dios no va a dejar de ponerme los paquetitos en la puerta. Para Teresa, este es el primer gran efecto del matrimonio espiritual, de la cima espiritual. Que la persona entra a hacerse consciente y a experimentar esa inhabitación trinitaria, esa unión, comunión con la Trinidad. Pero eso ya lo tenemos. ¿Hacia dónde nos lleva la mística? A hacer vida eso que ya tenemos. Es sorprendente esto. Además, Teresa, en esto sí que es sistemática. Las séptimas moradas tiene 4 capítulos. El primer capítulo nos habla de esto, el primer gran efecto del matrimonio.
Ya Cristo nos adentra en la vida de la Trinidad. Ya lo tenemos. El segundo gran efecto, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ser otros Cristos, configurados con Cristo. Pero no es eso lo que hace el bautismo en nosotros. Nos hace morir con Cristo y resucitar con Cristo. ¿No? ¿Ese es verdad o no es verdad? Y dice Teresa que el segundo gran efecto de ese matrimonio espiritual es vivir esa conciencia, esa experiencia de que soy otro Cristo, de que Cristo vive en mí, de que hay una identificación con Él, una unión profunda con Él. Es decir, nuevamente emerge ahí, hecho vida lo que yo ya soy y he recibido. Nuevamente aquí vemos que ya en el proceso de la fe, en el proceso de lo que implica y significa la gracia bautismal, ya estamos ahí. No es algo que tenemos que esperar que Dios nos mande. Ay, Dios, úneme a ti. O Dios, identifícame contigo. Ya estás. Empieza a hacerte consciente. Empieza a mirarte a ti mismo desde ahí, para que empieces a saborear y a vivir y a transformar en ti esa realidad. ¿Cuál es el otro gran efecto del bautismo? Morimos al hombre viejo y nacemos al hombre nuevo. También nos lo dice San Pablo. Y toda la teología sacramental del bautismo. Sepultar el hombre viejo. No que va a nacer el hombre nuevo. No, ya. Muere el hombre del pecado y nace el hombre salvado y redimido. Eso también es don del bautismo. Realización ya del bautismo. Para Teresa es el tercer gran efecto del matrimonio espiritual. El hombre que se ha ido realmente transformando éticamente, psicológicamente, espiritualmente, antropológicamente, superando ese egoísmo, abriéndose a la autenticidad del amor, adentrándose en esa humildad, todas esas virtudes evangélicas que configuran el modo de ser y de vivir del Cristo. Pero ya la base, la raíz de todo eso ha acontecido en mí, ha acontecido en nosotros, ¿no? Y Teresa en el tercer capítulo de las séptimas moradas precisamente nos presenta todo esto y empieza a hacernos la lista, ¿no? Hermosa, ¿no? De todo lo que implica todo eso. Que basta con leer casi las primeras líneas de cada párrafo, ¿no? Dice, ahora pues, dice Teresa en el capítulo tercero, decimos que esta mariposica ya murió. O sea, la mariposica no es el fin, tampoco, sino que más allá está la mariposa que muere y se entrega y da vida, símbolo del Cristo, ¿no? Con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella, y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace o qué diferencia hay de cuando ella vivía, o sea, es decir, del hombre viejo al hombre nuevo. Y dice, el primero, un olvido de sí. Lo segundo, un deseo de padecer grande, dice Teresa. Padecer en el lenguaje teresiano es sinónimo no de sufrir, sino de servir. Esto es muy importante. ¿Qué más? Bueno, y así sigue, ¿no? El fin es que los deseos de esta alma no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo al mismo Señor y su majestad es el que ahora viva. Claro está que su vida
no fue sino continuo tormento, y así hace la de Cristo, ¿no? Al menos con los deseos, que nos lleva como a flacos en lo demás. Un desasimiento grande de todo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, os invito a que lo leáis, ¿no? Que es lo más eficaz y lo más potente, ¿no? Y luego otro efecto. ¿Qué más produce en nosotros el sacramento del bautismo? Pues nos hace miembros de la Iglesia, ¿no? Miembros del cuerpo místico de Cristo, partícipes de la misión de la Iglesia. Ese es el cuarto capítulo de las séptimas moradas de Teresa. Cuando la persona alcanza la plenitud, se convierte, podríamos decir, en amor en acto. Ella lo expresa muy bien, ¿no? Que en el fondo es la gran expresión de la superación de todo el ego, de todo el egoísmo, de toda la búsqueda de interés personal, ¿no? Y lo que podríamos decir la plenitud de la cristificación de la persona. A ver si me parece el texto. Esto, fijaos lo que dice Teresa, esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar. Y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Deseemos y nos ocupemos en la oración. No queramos ir por camino no andado, tener mercedes y estas cosas. Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo, y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer. ¿Cómo se lo diera María sentada siempre a sus pies si su hermana no le ayudara? Su manjar es que de todas las maneras que pudiéramos, lleguemos almas para que se salven y siempre le haga. Y como dirá Teresa, ¿no? Que para esto es la oración, para esto es el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras, no para que la persona se quede encerrada en sí misma. Y esto es muy importante también. Pero fijaos, más allá del significado de cada uno de estos elementos, lo importante, ¿no? Y lo que yo hoy quería subrayar y dejar como muy evidentemente es esto. Es decir, estamos frente a una realidad que ya forma parte de nuestra identidad. Y el fin hacia el cual nos conduce el místico no es un fin fuera de nosotros mismos, sino la realización, la asunción y la conciencia de aquello que ya he recibido. Fijaos por qué yo creo que ahora podéis entender mejor el título que daba a esta intervención, de identidad y mística, o consagración y mística, la identidad del laico. Porque cuando percibimos esta realidad, emerge a flor de piel lo que verdaderamente ya poseemos, lo que verdaderamente ya nos identifica y que está suspirando dentro de lo profundo de nuestro ser para ser vivido, para ser gozado, para ser disfrutado, para ser compartido. Y con esto la dinámica del proyecto de Dios y del proyecto de vida en Dios y desde Dios y en Cristo y desde Cristo adquiere una dinámica muy diferente, pero no fuera de lo que es la esencia del cristianismo, que es el sacramento del bautismo. Y con esto podemos refutar a cualquiera que diga lo contrario, porque no estamos hablando de teorías de alguien, sino de una realidad sacramental que nadie puede poner en duda. Y que además
Es el único punto en común que tenemos todas las iglesias cristianas, el bautismo. Pero que Teresa, aunque ella no lo diga de una manera explícita, ¿no? Que tampoco tenía una conciencia que le hubieran educado a esta percepción de lo que es la realidad del sacramento. Pero el hecho de que Teresa subraye esta realidad con esta contundencia y que no solo se dé un paralelismo, sino que son los contenidos que definen la realidad bautismal, nos hace ver que la mística hacia la cual nos lleva Teresa no es una mística del ensimismamiento o una vía alternativa, sino que es el camino para hacer vida aquello que ya hemos recibido, para dejar que se haga fruto y eficaz en nosotros el don de nuestra consagración. Fijaos por qué esto es tan importante también de cara a descubrir y potenciar la vocación laical, porque estamos hablando de lo que fundamenta la razón y el valor de ser de la misma iglesia. O sea, no estamos hablando de una parte numerosa de la iglesia, no estamos hablando de la esencia de la configuración de la vida de la iglesia y de nuestra potencialidad. O sea, a partir de ahora, de que empecemos a pensar en nuestro bautismo, lo vamos a ver como una realidad que me invita a vivir la plenitud y me da la claridad y la certeza de que estoy ya muy cerca de las séptimas moradas y que ahora lo que nos queda, el reto que nos queda siempre es volver, ahondar, profundizar, dejarnos empapar de esta conciencia de fe de lo que ya hemos recibido para que empiece a transpirar nuestra piel el perfume de estos aromas que ya forman parte de nuestra identidad. Y bueno, yo creo que ahí ya lo podemos dejar, ¿no? Prácticamente concluyendo algo que me parece en definitiva es evidente, ¿no? Algo que ya os citaba, ¿no? De que en definitiva para esto es la oración. Y podríamos decir, para esto recibimos el don de Dios, para esto Dios nos ha creado, para esto es nuestro bautismo, para esto es nuestra identidad, para proyectarla en la vida, para transformarnos y transformar. Con lo cual nuestra humanidad adquiere su sentido más auténtico en Dios y desde Dios. No es una humanidad para frustrar, no es una humanidad para despreciar, no es una humanidad para no realizar, porque eso contradeciría totalmente el proyecto de Dios. Y eso supone integración, ¿no? Desde lo que hemos visto hoy y desde lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Como un camino fundamentado en el conocimiento, en la apertura a la verdad. Hablábamos el otro día de todo el conocimiento propio, pero también Teresa hace alusión y poveda a ese percibir la realidad, dialogar con la realidad, ¿no? Que podríamos decir, por usar una visión, diríamos, integral de la persona, todo lo que implica esa inteligencia racional, como medio, don y capacidad, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que implica y significa descubrir y potenciar lo bello y positivo de nuestro ser y de los otros. Tanto en la perspectiva antropológica, que es quizás la que más centrábamos la mirada la semana pasada, como ahora en la perspectiva teologal y bautismal, que nos confronta con nuestro ser, no desde la identidad de pecado. Ya el bautismo nos ha borrado el pecado original. Ya, cancelado. Quedan los efectos. Bueno, pero la realidad radical, diríamos, está fuera. Ahí podríamos hablar de esa dimensión de la inteligencia emocional, de la vida de la persona.
¿Por qué? Porque al final nuestra dimensión emocional se potencia y se desarrolla desde una percepción positiva de uno mismo. Una percepción positiva que nos evita de caer en el narcisismo, que en el fondo es un refugio y un buscar un suplemento a esa incapacidad de percibirnos en nuestra verdad. Y necesitamos rellenarla con otras cosas. Y lo mismo podríamos decir de otras actitudes. Y finalmente, lo que podríamos decir es el centro de todo esto, ¿no? El centro del mandamiento, podríamos decir, del amor, donde emerge, podríamos decir ciertamente, todo lo que es la dimensión de la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque, fijaos la lógica de Teresa, cuanto más nos conocemos, más amamos. Es decir, inteligencia racional que potencia la emocional. Cuanto más amamos, más necesitamos conocer. Y cuanto más nos abrimos a la dimensión del Dios que está aconteciendo en mí, que me está amando, más integro y me abro a una percepción de la vida y de la realidad en una perspectiva integradora. Podríamos llamar la inteligencia espiritual, ¿no? Esa dimensión de armonía, de unidad con todo, con todos, ¿no? Con el todo, y que ciertamente hace que la vida laical en su desarrollo en plenitud sea una gozada, porque apunta a desarrollar en nosotros y a potenciar en nosotros todo nuestro ser. No es una obligación, no es que tenemos que vivir así para ser verdaderos cristianos. No, es que se nos propone el proyecto y el proceso para vivir la plenitud total de nuestra humanidad. El humanismo verdad, intuido por Poveda, intuido y desarrollado también por Teresa, ¿no? Y que configuran el modo de ser, de estar y de vivir, o deberían, ¿no? El modo de ser, de estar y de vivir del laico, del cristiano en el mundo y en la sociedad. Bueno, pues ahí concluimos. Bueno, yo creo que Bueno. vamos a terminar. Lo que quería, como hicimos ayer, vamos a poner... Como hicimos ayer, vamos a poner una canción también El que sábado, se hizo... el sábado, no ayer. Ah, el sábado, la semana pasada. Bueno, entonces vamos a terminar con esta canción que se hizo para el centenario también. Y le hemos puesto algunas imágenes, son imágenes que yo voy cogiendo de cosas que he hecho en el pasado, o sea, que tienen que ver con lugares donde la institución teresiana está. Y vamos a ver entonces, pues eso, algunos países, y vamos a ver también la casa, el centro de espiritualidad y de cultura que hay en España, cerca de Madrid, Los Negrales, donde están los restos de San Pedro Poveda y la cripta de Josefa Segovia. Bien. Cien años de una idea apasionada, 100 años de vida y esperanza, 100 años de sueños y proyectos, 100 años de vida entregada. Ciencia y fe hermanan bien, ser personas de oración, herederas de un saber. Esta es nuestra misión. Cien años de vida para el mundo, 100 años de vida para el reino, 100 años de caminos abiertos, 100 años que atraviesan
100 años de historia compartida, 100 años uniendo voluntades, 100 años de vidas ofrecidas, 100 años de cambio y realidades. Es la fiesta de la fe, es la fiesta de la vocación, es la fiesta del encuentro, es la fiesta